realmente una reunión especial y cuando vayamos viendo a través de los minutos vamos a entender la importancia, la seriedad y la formalidad que el Señor quiere que exista a la hora de considerar, a la hora de visualizar, a la hora de pensar siquiera en ancianos. Quiero que hagamos un raconto grande por la Escritura en qué es el concepto de ancianos. Hay 4 tipos de ancianos en la Escritura que se mencionan. Hay uno que aparece, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 16, cuando el Señor le dice a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, les apareció. Ahora, la pregunta es: ¿quiénes son estos ancianos? Bueno, los ancianos allí a los que se refiere eran jefes tribales, padres de familias numerosas, el más antiguo de la familia. Su función era representar a la familia frente a Moisés y darse vuelta y decirle a la familia suya qué era lo que Moisés había dicho. Eran una especie de voceros. Estos son una especie de ancianos. El único requisito para ser anciano allí era ser el más viejo. De hecho, la palabra que los traduce es presbúteros, es barbudos. Esa era la expresión. De hecho, algunos ancianos o referentes en Israel se dejaban la barba cuando después fueron nombrados ancianos, como para decir y marcar eso, que a la vista simplemente se viese que ellos eran los ancianos. Ahora, esto era un tipo de ancianos. Otro tipo de ancianos son aquellos que, porque sucede un día que Israel estaba en el desierto y viene de visita el suegro de Moisés, ¿se acuerdan, Jetro? Y al ver cierta dinámica que se daba en el pueblo, que es que todos trataban sus asuntos directamente con Moisés, le dice: no está bien lo que haces. Éxodo 18, 17 y 18 le dice: no está bien lo que haces. Le dice: desfallecerás tú y el pueblo contigo. Escoge, dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. ¿Para qué? Para que estos ayuden en el trabajo de administración. Y le aconseja y le dice: instruye al pueblo, enséñales al pueblo, que ellos puedan ver por ellos mismos, y cuando ellos vean, primero el trabajo va a ser menos, y después los asuntos administrativos y civiles que ellos tengan que tratar, empiezan a tratarlos con aquellos que vos designes. Y por cierto, este consejo de Jetro no es una moción humana, sino que es un principio bíblico, porque el mismo Señor, en Números, le da el mismo consejo a Moisés y le dice: escoge ancianos que te ayuden, dice, a llevar la carga. Es interesante que a lo largo del tiempo la figura del anciano en Israel, como este referente, como hasta especie de consejero espiritual, como que estaba encargado de las cuestiones administrativas, cobró cierta relevancia en la cultura judía. Se consolidó la figura del anciano. Está en casi todas sus páginas, en casi todas sus historias. En todos los libros de la Biblia vemos a los ancianos de este tipo. Lo vemos en los históricos, en los proféticos, en los evangelios, hasta en el libro de Hechos. Y por cierto, cuando en los evangelios y en el libro de Hechos vemos a los ancianos en medio de los fariseos y saduceos, que no tenían buena reputación entre medio del pueblo, los ancianos era diferente. ¿Por qué? Porque a los fariseos se los consideraba porque ellos eran estudiosos. A los saduceos se los consideraba porque ellos eran ricos y tenían poder, pero a los ancianos sabían que ellos mantenían su nombre o su título. ¿Por qué? Porque eran consagrados a Dios. Porque sabían que para estar allí tenían que tener ciertos requisitos. Y eran considerados con esa reputación. En el primer siglo tenemos a los ancianos en 2 lugares. En el Sanedrín, donde formaban ese congreso de 70 ancianos, que era ese consejo administrativo y judicial del pueblo de Israel. Y también teníamos ancianos en las sinagogas. ¿Qué hacían? Era el primer escritorio
para que los del pueblo resolviesen sus sistemas o sus cuestiones administrativas y civiles, porque eran ellos quienes interpretaban la ley. La ley era y es la constitución nacional de Israel. Y los ancianos en las sinagogas cumplían con esta función. Eran esa especie de líderes, de referentes de las sinagogas, tratando cuestiones administrativas y civiles. Ahora bien, llegamos al libro de Hechos, y es el Espíritu Santo quien guía a los apóstoles a oficializar esta figura de anciano, de referente de las sinagogas, para nombrarlos como autoridad, ya no administrativa y civil, sino como autoridad espiritual. Esto lo dice Éxodo 20:28. Dice: mirad por vosotros y por el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por ancianos para apacentar la grey del Señor. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la grey del Señor. Ahora, estos ancianos o este tercer grupo de ancianos ya no rendirían cuentas ante autoridades civiles, sino ante el mismo Dios que los había puesto. Y el cuarto grupo, que ni lo veremos, es esos ancianos que menciona en el Apocalipsis. Lo que quiero que nos centremos es en ver cómo a lo largo de la Escritura, y qué dice la Escritura de cómo se debe constituir, cómo se debe nombrar, cómo se debe ver un anciano, cuál es la función del anciano y cuál es la responsabilidad de la iglesia frente a los ancianos. Ahora, ¿por qué, cómo y quién elige a los ancianos? ¿Por qué es necesario anciano? Bueno, cuando recorremos la Escritura a lo largo de la historia, vemos que siempre el Señor puso en su pueblo líderes, referentes, hombres de entre su pueblo, que solamente estén pensando y ocupándose en que su pueblo vaya en la dirección que Dios quiere. Solamente pensando y ocupándose en que su pueblo vaya en la dirección que Dios quiere. En algún momento fueron los caudillos, en otro momento fueron los profetas, en otro momento fueron los reyes, en otro momento, o algunos de los reyes, en otro momento fueron los apóstoles. Y el Señor siempre quiso que en su pueblo se viese ese orden de autoridad, de designar específicamente a hombres cuyo trabajo sea pensar en que su pueblo vaya en la dirección que Él quiere. Hay muchos versículos de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, aún el pueblo de Israel, no estaba pensado a ser una anarquía donde cada uno hacía lo que bien le parecía, o donde cada uno hace, o donde un día se hace lo que quiere uno y al otro día lo que piensan otros. Ni tampoco está pensada a ser una democracia en donde hoy hacemos lo que la mayoría quiere y mañana lo que la mayoría del día de mañana quiere. Sino que la iglesia de Dios y el pueblo de Dios está pensado a ser un reflejo de unidad que refleje a un solo Dios, a un solo espíritu, a una sola fe, una sola esperanza y una sola verdad. El sinónimo que encontró el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo en 3:15, dice de la iglesia: ella es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que está pensado a hacer la iglesia. No simplemente una comunidad donde nos sintamos bien, cómodos, a gusto, porque se hace de alguna manera lo que a nuestra carne le gusta, sino que el propósito principal de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Y los ancianos están ocupados en la función de que la iglesia sea eso. Ahora, ¿quién los elige y quién los nombra? ¿Cómo se nombra? Mucho se ha dicho y mucho se dice aún al respecto. Hay quienes sostienen que a los ancianos los nombran o los deben nombrar líderes o ancianos en ejercicio, y no necesariamente deben ser de la iglesia en la cual se nombran los ancianos. Hay quienes creen que hasta pueden ser misioneros o directores de institutos los que nombran y ponen ancianos. Bueno, y para ello el argumento bíblico que utilizan
es decir que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14 dice que él nombró ancianos. ¿Hay alguna traducción allí que dice que él nombró ancianos? O cuando le dice a Tito en el 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses o para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Entonces, lo que se entienden aquellos que sostienen esta forma de nombrar ancianos es que son líderes los que eligen y van poniendo en determinados lugares e iglesias y nombrando según ellos consideren a quienes han de dirigir la iglesia. Ahora bien, cuando hacemos un poco de zoom y vamos a los versículos, dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Saben que la palabra ahí en el original es heirotoneo, es del Strong G5500, y significa elección en conjunto o voto a mano alzada. Es una elección de toda la congregación. Lo que el texto infiere claramente, porque si bien Pablo y Bernabé pueden haber propuesto quienes habían de ser ancianos, no son ellos los que impusieron quienes sean los ancianos, sino que es una iglesia en conjunto que da el aval y el reconocimiento de quién es anciano. Dice, ni siquiera hace falta ir al original, la palabra dice constituyeron, no dice impusieron, que es muy diferente. Constituyeron. La expresión de cuando Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses. Él no le dice, te dejé en Creta para que pongas a dedo al que a vos consideres. No, le dice, establecieses. Esto es, te dejé allí para que lleves adelante el proceso por medio del cual un hermano pasa a ser anciano. Que lleves adelante el proceso por medio del cual un hermano pasa a ser anciano. Por eso nunca el nombramiento de anciano puede ser un anuncio ordinario de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es la decisión de 3 iluminados que se reúnen en la noche o de una cofradía que se junta en lo secreto, sino que es una congregación que a plena luz del día reconoce anciano. Hay un pasaje central que habla de cómo es que se comienza la constitución de ancianos. Y hagamos de cuenta que hace falta ancianos en una iglesia. ¿Cuál sería el primer paso que habría que dar? Uno diría, bueno, una reunión administrativa donde se evalúen ciertos hermanos que reúnan las condiciones y características que el apóstol Pablo pone para que sean ancianos. ¿Qué dice el Señor al respecto? Él lo explica en una historia. Mateo capítulo 9, versículo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas, porque estaban, dice, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ahí tenemos una situación donde hace falta pastores, donde hace falta líderes, donde hace falta responsables espirituales. Esa es la situación. ¿Cómo empieza el proceso? Entonces el Señor dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hacer exégesis de la palabra del Señor es una de las cosas más lindas que tiene analizar la Escritura, porque cada letra tiene sentido. El Señor podría haber dicho, rogá a Pedro, vos que la tenés clara y más o menos sabés de qué se trata, al Señor, o vos, Juan, hacé esto. No dice eso, porque no es la oración de uno o de dos, sino que Él le dice al conjunto de sus seguidores, a la iglesia si puedo, Él le dice, rogad pues.
El principio que él está buscando transmitir es, a la hora de considerar ancianos, a la hora de ver ancianos, a la hora de buscar reconocer ancianos, quiero una iglesia que esté en oración, quiero una iglesia dependiente, una iglesia que esté sensible, una iglesia que sea capaz de reconocer a quien yo envié. No empieza por una reunión administrativa, sino por una iglesia orando y rogando al Señor. La expresión rogada allí indica que es algo que viene de Él y que nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. No es simplemente un trámite, sino que es algo que hay que hacer en dependencia directa con el Señor. Por eso dice rogad pues. Así empieza. Ahora es interesante porque dice rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Claro, es que cuando el Señor envía, no envía ni jefes ni caciques. Él envía obreros, Él envía trabajadores. Un jefe o un cacique te lo pueden, y no por caerle, pero te lo puede enviar un instituto bíblico, donde por el estudio, donde por el conocimiento, pareciera que tienen título de, pero no es así como se debe establecer anciano, sino que es orando y en dependencia de Dios, buscando y mirando y reconociendo a quien Él envíe. Porque es Él quien envía, porque es Él quien pone el deseo en hermanos con las características y requisitos necesarios para servir al Señor en ese nivel. Es Él quien pone el deseo en hermanos con los requisitos para poder servir al Señor en ese nivel. Ahora, es el Señor quien elige, es el Señor quien envía. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros oficiamos de consultora. Imagínense si alguien necesita, por ejemplo, un trabajador, pone un anuncio o va a una consultora y le dice, mirá, necesito un joven de 18 a 25 años que tenga disponibilidad full time, movilidad propia, etc. Después la consultora va a buscar de acuerdo a los requisitos que están allí. ¿Quién lo elige? En última instancia, el que lo eligió fue el que puso los requisitos. Ese es el que elige. En segundo lugar, elige Él, porque es para Él que trabajan. Los ancianos trabajan para Dios. Los líderes, los referentes espirituales, trabajan para Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque darán cuenta ante Dios. Darán cuenta de su trabajo y de su administración ante Dios. ¿Cuáles son los requisitos para quien quiere ser anciano? Para quien puede ser anciano. Para quien es anciano. Leemos 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno, vamos a ir haciendo algunas paradas por allí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Algunas cosas a considerar allí del texto. Y por cierto, siempre que veamos requisitos de ancianos, es interesante ver qué es lo que está escrito y no hacer foco en lo que no está escrito. Por ejemplo, ¿es necesario tener una edad determinada para ser anciano? Lo que debemos hacer es ver en los requisitos. ¿Dice algo de la edad? No dice de la edad. De hecho, Timoteo es un ejemplo claro
de que no es una cuestión de edad, no es que tienen que ser ancianos aquellos que son mayores de 60 o 65 años para poder administrar la iglesia. No dice eso. Timoteo era un joven pastor al cual el mismo apóstol tiene que decirle: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los demás en conducta, amor, espíritu, fe. Y en el versículo siguiente nos damos cuenta de que él era anciano, que era líder y referente espiritual. No es que debemos ponernos a ver y a querer ser más santos que Dios poniendo requisitos que no están, porque son una lista importante y nosotros no vamos a venir a agregarle requisitos, porque al final nosotros, la iglesia, oficia de consultora. El que puso los requisitos es él. Bueno, es necesario para ser pastor, para ser anciano, tener el don de pastor. ¿Lo dicen los requisitos? Cuando hablo del don de pastor, es ese don ministerial que el Señor da a su iglesia, es esa capacidad espiritual de cuidar, asistir y acompañar a las ovejas, que es un don espiritual, es un don ministerial y no está requerido en las condiciones para aquel que sea anciano. ¿Puede un anciano tener el don de pastor? Puede tenerlo, pero no es un requisito para ser anciano. Puede ese don estar en cualquier otro hermano en la iglesia. Y así el Señor va edificando su cuerpo. Algunos detalles de esto. Dice: si alguno anhela obispado. La palabra obispado, la palabra ancianos, la palabra pastor, ¿es la misma palabra? No. ¿Hablan de la misma persona? Sí. En diferentes contextos de la Escritura. Por ejemplo, cuando Pablo le dice: por esta causa le dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano. Al versículo siguiente dice: porque es necesario que el obispo sea. ¿De quién está hablando? De lo mismo, y de eso hay muchos ejemplos, en el que un versículo habla de obispo y en el siguiente habla de ancianos, o viceversa, o también de pastor. Porque hablan de la misma persona, y esos títulos, si puedo, son funciones que en el oficio de anciano se hacen. Por ejemplo, el pastor es aquel que vela y cuida por el rebaño, atendiendo y asistiendo, y es parte de la tarea del anciano. El obispo es una especie de aquel que va adelante, o embajador, si puedo. Y el anciano es ese que, la expresión es supervisor, mira por encima, busca siempre tener esa mirada macro para atender las necesidades. Pero es siempre la misma palabra. Otra de las cosas es interesante, que nunca en la Escritura significa que una palabra de esta, como obispo, es más que pastor, o pastor es más que anciano, o que cada X cantidad de ancianos debe haber un obispo. No existe eso. Tampoco existe en la Escritura la figura de superanciano. En un consejo de ancianos todos tienen la misma voz y voto. El único príncipe de los pastores se llama Jesucristo. El único príncipe de los pastores se llama Jesucristo. En un consejo de ancianos todos tienen la misma voz y voto. Ahora, dice: pero es necesario que el obispo sea. Entender el tiempo verbal allí hace toda la diferencia. Porque alguien puede decir: bueno, fíjese que el hermano en algún momento era irreprensible. Es como que no había, ahora tiene algunas cosas, pero es como que no. Bueno, lo que pasa es que mirá, él deja a su segunda mujer y ya está en condiciones de... No, dice sea. No es que haya sido, y no es que esté buscando ser, es que sea. Como aprendimos en la primaria, eso es conjuntivo presente, subjuntivo presente del verbo ser. Es necesario que el anciano sea, porque los requisitos permiten que un hermano sea anciano, pero el que no esté en los requisitos invalida al hermano para seguirlo siendo. No solo lo ponen allí, sino que lo mantienen allí. No es que los requisitos son para ser constituidos ancianos y después dejan de tener importancia, sino durante todo el ejercicio de anciano. Es necesario que el anciano sea. Ahora, una de las cosas y requisitos dice que sea apto para enseñar.
¿Qué es apto para enseñar? Porque fíjense que el texto no dice, tampoco dice, que tenga que ser enseñador como quien tiene el don de enseñanza, sino que dice que sea apto para enseñar. Y el apto para enseñar surge del hecho de que, por supuesto, sí debe conocer la Escritura, sí debe conocer cuál es la voluntad de Dios, sí debe conocer qué Dios dice, pero no necesariamente dice que deba ser un enseñador. No necesariamente dice tampoco que deba saberlo todo. De modo que si alguna vez le preguntamos a un anciano algo y él no lo sabe, no falló el anciano sino nuestras expectativas de creer que ellos debían saberlo todo. Porque entre los requisitos está el que sea apto para enseñar, pero no el que sea un enseñador o que tenga el don de enseñanza. Conocí un anciano en la intimidad que no tenía el don de enseñanza, aunque tomaba plataforma y de tanto en tanto exponía mensajes. Los mensajes por ahí se tornaban un tanto tediosos y como que no terminaba de graficar la idea de lo que buscaba transmitir. Pero cuando se bajaba de allí, te agarraba en un mano a mano y no te enseñaba, te humillaba, te llevaba a pasear por toda la Escritura. ¿Por qué? Porque era apto para enseñar. No tenía la capacidad de transmitirlo quizás en general, pero era apto para enseñar porque conocía la Escritura. Y el Señor se hace en el consejo de ancianos, en el cuerpo de ancianos con diferentes cualidades y características. De hecho, esto no es una opinión. El texto, el apóstol Pablo dice a Timoteo, a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. El texto infiere que lo que allí está sucediendo es que hay ancianos que trabajan en predicar y enseñar más que otros. Claro, es que en el cuerpo de ancianos hay ancianos que están preocupados por la oveja que se va alejando, por el enfermo. Otros preocupados por sí la alimentación. Otros preocupados por ver y mantener a los lobos a raya. Pero todos hacen la obra que le gusta al dueño del redil. Y todos están pensados a funcionar en esa dinámica de complementarse para cuidar el rebaño. Vale también aclarar que cuando dice ancianos la Escritura, siempre habla en plural. Claro, porque la Biblia es consecuente consigo misma. Si Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay seguridad, hay victoria, hay sabiduría, en el lugar del consejo de ancianos donde se necesita sí o sí de eso, no podría nunca avalar el hecho de que simplemente exista por tiempo, puede ser alguna eventualidad, pero por tiempo solo un anciano. Es necesario que el obispo sea. Ahora también dice anciano, no dice anciano, porque la iglesia de Dios, el Señor, dentro de los requisitos, el liderazgo en la iglesia está pensado para los hombres. Si él hubiese querido hablar de mujeres allí, o de que esto sea mixto, lo hubiese dicho y no lo hizo. En el mismo capítulo de Timoteo 3 habla de mujeres más abajo específicamente. Ahora bien, otro de los requisitos o alguna de las cosas dice no pendenciero, y esto no significa no pendenciero, no significa que no discuta. Porque de hecho el anciano, una de las cosas que tiene que sí estar, es formado ¿para qué? Para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ellos. De manera que no es que no discuta, es que a la hora de intercambiar opiniones, no le importe más tener razón que llegar a la verdad. Eso es. Y por cierto, los requisitos que el Señor va poniendo son requisitos, todos tienen su sentido. Otro de los requisitos dice que gobierne bien su casa. Esto es dirigir, enseñar, cuidar, resolver, contener, proveer conocimiento, proveer, dirigir, que haya dado muestra de gobierno responsable en su casa. Hay veces y hay iglesias que cuando no hay líderes buscan a aquel que tiene la mayoría de los requisitos. Bueno, solo le faltan algunas cosas, pero ya está como para que sea.
los requisitos o están o no están. Porque el que elige es Él, el que llama es Él, el que envía es Él. Y mejor es no tener un anciano que llamar anciano a quien Él no llamó anciano. Por eso los requisitos. Y a la hora de que la iglesia mire y observe, es observar desde el filtro de los requisitos. No desde el gusto o de los sentimientos, sino desde el filtro de los requisitos. El Señor fue muy minucioso y detallado en quién quiere y cuál quiere que sea el perfil de aquellos que lideran en medio de su pueblo. Y todo el listado de requisitos está para que la iglesia observe, para que la iglesia analice a la luz de la Escritura las condiciones, el carácter y la capacidad. Porque permítanme decirle que nombrar ancianos, elegir ancianos, establecer ancianos y constituir ancianos no es elegir el color de una pared o la textura de una tela, sino que es reconocer a quien el Señor envía para dirigir a su pueblo en el Señor. Eso es lo que es constituir ancianos. Es reconocer a quien el Señor envía. Por eso a la hora de ver es irreprensible el hermano. ¿Alguien lo acusa de algo? ¿Es apto para enseñar? ¿Conoce la Escritura? ¿Es hospedador o cuando vas a la casa cierra la puerta tras suyo y te atiende en la vereda? ¿Es marido de una sola mujer? ¿Es buen administrador? ¿Es previsor? Son los requisitos que él pone. ¿Qué hay de su esposa? Porque no se elige ancianas, pero sí está como requisito. Porque el carácter o la conducta de ella habla del perfil de él. Es decorosa, es cuidadora de su casa, cuida a sus hijos, enseña a sus hijos, gobierna su casa él. El anciano gobierna su casa. Y esto no es si le lleva flores a su esposa o regalos a sus hijos. No se habla de eso. Es el proveedor de su casa o anda con ideas nuevas en la mente. Es aquel que resuelve cuando hay problemas o cuando hay inconvenientes. No está. Es aquel que enseña en su casa. Sus hijos aprenden con él, su esposa aprende con él. Porque dice, si no hace eso, en una expresión minúscula que es la familia, que es del pueblo de Dios, ¿por qué lo va a hacer en la iglesia? Por eso siempre es necesario considerar cuáles son los requisitos de quienes estén supuestos, nominados, pensados para ser ancianos. Y que todos observemos y que todos avalemos o no eso. Porque en primer lugar es una iglesia orando. En segundo lugar es una iglesia reconociendo y aprendiendo cuáles son los requisitos. En tercer lugar es ver dentro de la iglesia quiénes pueden ser esos hermanos y que tengan el deseo para hacerlo. En cuarto lugar, sí es exponerlos para que la iglesia toda, si tiene algo que objetar, y esto no es ni gusto ni sentimiento, con Biblia en mano decir por esto no, lo puede hacer. Porque no es la decisión de los ancianos, porque no es la decisión de 2 o 3, es el reconocimiento de toda una iglesia, de toda una congregación, que a plena luz del día reconoce a quien él envía. Ahora, ¿cuál es la función y el rol de los ancianos en la iglesia? Dice 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Ellos nos presiden en el Señor. La palabra presidir allí es dirigir, gobernar. La expresión es ir delante, poner el pie delante. Es una expresión gráfica. Muchas palabras en el griego grafican una situación. Si la iglesia fuese un ejército en batalla, y espiritualmente lo es, los ancianos no están al medio diciendo vos anda para allá, vos haces esto. No están atrás como los reyes. No, los ancianos son la punta de flecha. Son los que van delante. Son los que van primero. Son los que van dirigiendo al pueblo. Esos son los ancianos. El concepto de
que nos presiden es en el Señor. La autoridad que sí tienen los ancianos para guiarnos en el Señor es en el Señor. Es que el anciano no está supuesto a poner en nosotros su conciencia, sus criterios, su voluntad o sus gustos, sino los gustos de aquel que los llamó al ministerio, de aquel que los llamó al servicio, de aquel que los contrató, si puede. Por eso la figura de embajador, esto es obispo, la figura de embajador grafica perfectamente cómo debe ser esa autoridad, porque es una autoridad delegada. El embajador habla en nombre del rey, representa al país que lo envió y busca ampliar el reino o el país que lo envió. Eso es lo que está supuesto a hacer. Por eso dice que ellos nos presiden en el Señor, no en su nombre, no según sus criterios, no según sus gustos. Por eso deben saber y conocer la Escritura. Ahora, otra de las cosas, eso es una de las cosas que ellos hacen, es presidirnos en el Señor. Otra de las cosas, según Tito 1:9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ese es un discurso que el apóstol Pablo le está dando a los ancianos. El trabajo de los ancianos no solamente es guiarnos, presidirnos, dirigirnos en el Señor, sino también velar por la doctrina que se practica dentro de la iglesia y por la enseñanza que se imparte dentro de la iglesia. Eso es responsabilidad primaria de los ancianos. Ese es el labor que el Señor encomienda a los ancianos. Ellos deben hacer esto. Deben velar porque la enseñanza sea bíblica y porque lo que se transmita desde cualquiera sea los puntos de difusión sea escritural. Ese es el trabajo de los ancianos. Ahora, dice también el mismo 1 Tesalonicenses 5, ellos trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. La expresión allí también es instruir y corregir, como cuando una oveja se está yendo, va el pastor y empieza a decirle: che, es para este lado, no te vayas del redil, no te alejes fuera de los límites. Y por cierto, el trabajo del pastor también es hacer, hay días que el trabajo es lindo, claro, porque cuando la orden del día es que hay que organizar una campaña evangelística, donde los temas son quién ha de predicar, quién ha de hacer la alabanza, cómo organizar para que la gente entre para escuchar el evangelio de Dios, está todo muy bien cuando ese es el día. Ahora, cuando la orden del día es ver y analizar que una oveja no deja de revolcarse en la caca y hay que ir y buscarla y sacarla de allí y explicarle que eso está mal, el trabajo se torna un poco más sucio. Y lo tienen que hacer, y no puede nunca el pastor o el anciano hacer la vista gorda a eso. Nunca puede hacer la vista gorda. ¿Por qué? Porque hay algo que debemos entender. Como iglesia debemos entender, y vamos a ir al último punto, es que los ancianos no están administrando un bien propio. Los ancianos no administran un bien propio, sino que la iglesia es del Señor, el pueblo es del Señor, la mies es suya. Y tienen que hacer el trabajo sucio, porque no importa si hacer ese trabajo sucio implica que otras ovejas digan: y mirá, quizás lo puede hacer mejor, me parece que está siendo un poco duro, hay formas de hacerlo. Y también lo tienen que hacer a pesar de eso. Y también tienen que hacerlo si ese que está allí y deben amonestar es un hijo, es un hermano, es un amigo u otro anciano. Y lo tienen que hacer porque sirven al nivel más alto en el liderazgo y están pensados a, desde el Señor, dirigir la iglesia, guardar la sana doctrina y buscar que el pueblo de Dios vaya en la dirección que Dios quiere. Y eso es trabajo de los ancianos.
Ellos son los que tienen la responsabilidad. Ahora, y acá pasamos al último punto, y es cuál es la responsabilidad de la iglesia frente o respecto a los ancianos. Dice Primera Tesalonicenses, el versículo que tenemos y que estamos analizando: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Alguien puede decir, che, allí no está hablando necesariamente de ancianos, y el texto, como sigue, nos marca que sí, porque dice, y aquellos que os presiden en el Señor, y eso es gobierno en el Señor. Dice que reconozcan. Allí el término es valorar, estimar, honrar, respetar a nuestros ancianos. ¿Por qué hacer eso? Uno diría, bueno, pero esto no puede ser una imposición, como que eso debería ser el resultado. Y claro que debe ser el resultado. ¿El resultado de qué? El resultado de entender la seriedad y la responsabilidad del oficio que están llevando adelante. Cuando uno entiende que ellos están ahí y no están ahí como que es un pasatiempo, sino que darán cuenta al final del día. Ustedes saben que los ancianos de esta iglesia, los que fueron desde que se fundó, los que son ahora y los que en su voluntad serán, al final darán cuenta ante el Señor por la administración de ellos en la iglesia de la recta. Ellos sirven al Señor como quienes han de dar cuenta. Hebreos capítulo 13. Ellos velan por vuestras almas, dice el 17 de Hebreos 13, como quienes han de dar cuenta. Ahora, aquellos que el Señor pone, aquellos que el Señor designa para que sirvan en esa tarea de dirigir a su pueblo en los caminos del Señor, para buscar que los hermanos sean mejores en Él, sean más perfectos en Él, sean más parecidos a Él, la responsabilidad de la iglesia es reconocerlo, es valorar ese trabajo, es valorar ese servicio, es estimarlos, lo cual es otra de las acepciones, es respetarlos. Dice el mismo Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Es espectacular lo que dice el escritor de Hebreos allí, porque él no dice obedezcan a los pastores. ¿Qué dice? A vuestros pastores. Lo que busca imprimir desde la gramática misma es el hecho de que son los de tu iglesia local. No porque a mí un pastor en otra iglesia, no. Dice a vuestros pastores. Instalando y marcando y graficando la idea de que cada hijo de Dios debe tener esa conciencia de responsabilidad y sentido de pertenencia de la iglesia local. Por eso dice obedeced a vuestros pastores. Es otra de la responsabilidad de la iglesia. Otra de las cosas, la lista es amplia en cuanto a responsabilidades, y leo un poco lo que fui encontrando. Es orar por ellos, alentarlos, sujetarnos, tener para con ellos un espíritu de colaboración y confianza, no murmurar de ellos. Y hay algo que debemos entender. Y creo que cuando la iglesia entiende esto, empieza a madurar. Y es recordar que el hecho de que los ancianos, aún con los requisitos que el Señor exige tengan para liderar, para estar en ese lugar de referentes espirituales en medio de su pueblo, aún con esos requisitos, ellos no son infalibles. Porque alguien dice, bueno, pero con todos los requisitos y las funciones que tienen, como que no se le puede decir nada al anciano, y a eso es falso. ¿Por qué? Porque usted no solo si ve que el anciano está cometiendo un error, se está equivocando, puede decirle, debe decirle, debe hacerlo. ¿Por qué? Porque como dice Santiago, si usted sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y si usted ve que el anciano se está equivocando y no lo hace, está siendo cómplice del error. Ese es el sentido que busca allí graficar. Y es entender que ellos se van a equivocar, porque son hombres
y se van a equivocar. Y todavía en ellos, a pesar de que están en el servicio de liderazgo, en el servicio de guiar a la iglesia en los caminos del Señor, todavía Cristo está siendo formado en ellos. Y todavía Cristo está siendo perfeccionado en ellos. Y todavía Cristo está buscando que ellos se parezcan a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. No son superhéroes, ni que lo saben todo, ni que lo pueden todo. Son hombres y hermanos como vos y como yo, con los mismos problemas, con los mismos temores, con las mismas luchas y con las mismas situaciones que se dan. Y eso es entender de la iglesia, y eso es madurar de la iglesia, y de esa forma la iglesia se pone en esa especie de compañía y armonía para caminar en los caminos del Señor. Esa es la responsabilidad de la iglesia: valorar, estimar, respetar, reconocer, obedecer, orar por ellos. El Señor puso ancianos, y termino con esto, puso ancianos para dirigirnos en el Señor, para que haya hombres de entre su pueblo que estén velando por su pueblo. Porque cuando vos un martes al mediodía estás preocupado porque el cheque no entra, un miércoles a la tarde estás con algunos temores por un estudio médico, hay hombres que solamente están pensando, y por cierto en el servicio de anciano y de liderazgo, aunque hagan su trabajo secular, están pensando en la iglesia, están pensando en los hermanos, en las necesidades, en los problemas. Saber que hay ancianos, saber que hay líderes, es el hecho de entender también de que hay hombres que doblan sus rodillas para clamar al Padre por vos. Y esa es tarea de la iglesia, el entender cuál es la función y el oficio de anciano. Termino, y esto va para los ancianos, para los que estuvieron antes, para los que están ahora. Toda obra que se haya hecho para la gloria del Señor será recompensada. Toda obra que se haya hecho para la gloria del Señor será recompensada. Como dice el escritor de Hebreos en el 6:10, Él no es injusto en olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor para con los santos, habiéndoles servido y sirviéndoles aún. Ninguna obra que aquellos que lideran en el Señor hagan para el Señor cae en saco roto cuando está hecho para su gloria. Dice Malaquías 3:10, nadie ha regado su altar de Baal. Él es galardonador. Él al final premiará el trabajo de quienes fueron ancianos. El punto es que quien paga, si puedo, lo hace en persona y lo hace del otro lado de la eternidad. Dice el apóstol Pedro que es cuando llegue el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores, Él les dará la corona incorruptible de gloria. Cuando en el trabajo de ancianos surja ese pensamiento de que es pesado o fatigoso, siempre piensen a quién sirven. Porque eso es lo que renueva las fuerzas. Eso es lo que resetea el servicio al Señor. Saber de que sirven al Dios del universo, al Señor de señores, al Rey de reyes. Y que Él, al final del día, no hace
oídos sordos, sino que en su retina está toda obra que se hace para él y que se ha hecho para él. Una vez conté esta anécdota y la voy a contar de vuelta porque aplica. Cuenta la historia de que un matrimonio de misioneros regresaba en un barco a su lugar de origen después de años de ministerio. Y cuando llegaron a su lugar, en el barco también iban artistas. Empezaron a bajar y había gente esperando a los que iban llegando y había una gran multitud de gente esperando recibir a los artistas. Todos se querían sacar fotos con ellos, firmar autógrafos, verlos, saludarlos, tener esa cercanía con los artistas. Entonces el misionero le dice a su esposa, fíjate qué paradoja, nosotros toda una vida de servicio y nadie ni siquiera viene a recibirnos. A lo que su esposa le dice, cariño, es que todavía no hemos llegado a casa. El espíritu de servicio es siempre con la perspectiva espiritual. Nunca pienses, nunca analices, nunca decidan sin la perspectiva espiritual. Eso es lo que debe hacer un buen siervo de Dios, un siervo para su gloria, alguien que esté consagrado al servicio de Él, alguien que busque estar a ese nivel, dirigiendo a su pueblo en el Señor. Termino con un versículo. Dice 1 Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice el apóstol, yo también, anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino como sobre los que están, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos.